¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues continuamos con nuestras clases de el libro de los Hechos. Estamos en la clase de Pablo en la expansión del cristianismo en Hechos del 13 al 28. Y bueno, antes de entrar a eso, vamos a ver la relación de los eventos en las fechas en las que se llevan a cabo, diferentes eventos importantes que encontramos en el libro de los Hechos. Vemos la muerte y la resurrección de Jesucristo se lleva a cabo en el año 29 después de Cristo. La conversión de Pablo se lleva a cabo en el año de 32 al 34 aproximadamente después de Cristo. En el año 32 al 35 después de Cristo, Pablo predica en Damasco y en Arabia. En el 36 al 37 después de Cristo, viaja a Jerusalén. Pablo regresa a Tarso y Bernabé lleva a Pablo a Antioquía de Siria. En el año 46 al 47 se lleva a cabo el primer viaje misionero a Antioquía de Siria, a Chipre, a Perge, a Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Listra, a Derbe, a Listra, a Iconio, a Antioquía de Pisidia, a Perge, a Atalia, Antioquía de Siria también. Acuérdense que aquí hay varias Antioquías, hay que ver de qué Antioquía está hablando, no siempre es la misma, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Vemos que en el libro de los Hechos Pablo se vuelve a los gentiles después de predicar en una sinagoga. En Listra la multitud trata de adorar a Bernabé y a Pablo como a Zeus y a Hermes. Y pues chistoso, ¿verdad? Primero los quieren adorar y después los quieren apedrear. Esto sucede en el primer viaje misionero en Listra. Vemos también que en el año 49 después de Cristo se lleva a cabo el primer concilio en la ciudad de Jerusalén. Lo encontramos esto en Hechos capítulo 15. Se escribe la epístola a los Gálatas. Pablo escribe a los Gálatas. Del año 50 al 52 se lleva a cabo el segundo viaje misionero de Pablo a Antioquía de Siria, a Derbe, a Listra. Se lleva consigo a Timoteo, a Iconio, a Antioquía de Pisidia, a Troas. En el año 51 a Filipos, a Tesalónica y a Berea, a Atenas, también. En el año 51 después de Cristo, Pablo va a Corintio, escribe también primera y segunda de Tesalonicenses. También viaja a Cencrea, a Éfeso, a Cencrea otra vez, a Jerusalén y a Antioquía de Siria. En el año 53 al 57 se lleva a cabo el tercer viaje misionero de Pablo, a Antioquía de Siria, a Tarso, a Derbe, a Listra, a Iconio, Antioquía de Pisidia también. En el año 53 va a Éfeso y escribe Primera de Corintios, va a Filipos, a Tesalónica y escribe Segunda de Corintios. Va a Atenas, a Corintios, a Troas, a Mileto, a Tiro, a Cesarea, a Jerusalén. Vemos que en Éfeso Pablo se quedó 3 años. Pablo se queda 3 años. Alrededor del año 52 escribió el libro de los Romanos, la maravillosa epístola a los Romanos, que es un libro fundamental que se requiere estudiar minuciosamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque es la columna vertebral, el acta constitutiva del cristianismo, es la explicación del Evangelio de Jesucristo. En Jerusalén los judíos acusan a Pablo y es arrestado y Pablo se defiende ante el Sanedrín, pero es llevado a Félix en Cesarea. En Cesarea Pablo se defiende ante Félix, ante Festo y Agripa, y apela a un juicio a Roma.
En el año 53 al 57 después de Cristo viaja a Roma, es encarcelado ahí, escribe a la epístola de los Efesios, de Filipenses, de Colosenses, y en el año 60 al 61 escribe a Filemón, la epístola a Filemón. En el año 62 se lleva a cabo su juicio en Roma. Después viaja a España, Pablo liberado, ¿verdad? En Roma, viaja a España y a provincias orientales. En el año 63 escribe primera de Timoteo y Tito. En el año 63 también vuelve a ser otra vez arrestado, y escribe segunda de Timoteo. En el año 65 al 67 se considera que Pablo es ejecutado. Pablo termina siendo un mártir, un testigo, con este bosquejo general y fechas de los viajes, de 3 viajes misioneros de Pablo. Podemos ver lo productivo y la pasión de Pablo, un misionero incansable. Toda su vida, ni las cadenas lo pudieron detener. Para todo siervo de Dios es un ejemplo maravilloso de cómo no hay nada que lo podía detener. Su llamado era tal que prácticamente las cadenas donde iba era encarcelado, era apedreado, era perseguido, y aún así continuó predicando el evangelio. Vemos que en el primer viaje misionero comenzó en Antioquía de Siria, y fue a Chipre. De ahí se fue a Pergue. Aquí pues no se puede definir, tal vez tiene un poquito lejos el monitor, pero bueno, en un mapa, hay muchos mapas de los viajes misioneros, aún en Google lo pueden encontrar, primer viaje misionero de Pablo, y ahí encuentran la ruta que tomó. Sale de Antioquía de Siria, va a Chipre, y de ahí a Pergue, Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Listra, a Derbe, y de regreso, y pasa por Atalía. En Antioquía de Siria encontramos en Hechos 13 del 1 al 3, vemos el ministerio de Pablo en Antioquía de Siria y en Chipre. Vemos que los líderes de la iglesia fueron sensibles al llamado de Dios y de Pablo. Pablo viajó a las ciudades más grandes de donde iba, y comenzando a predicar en las sinagogas. Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde había judíos y prosélitos. Prosélitos eran los seguidores que no eran judíos por naturaleza, pero eran seguidores de la religión judía. Pablo en Chipre enfrentó la oposición del mago Elimas, el cual dejó ciego por un tiempo. Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé en Pergue y se regresó a Jerusalén. Eso para Pablo fue algo doloroso, ¿verdad? Lo vemos más adelante, que pasó tiempo para que, es más, hubo un conflicto entre Bernabé y Pablo, porque Bernabé quería otra vez llevarse consigo a Marcos, y Pablo no lo quiso, y eso generó una separación de Bernabé y Pablo. Vemos que Juan Marcos deja a Pablo y a Bernabé en Pergue y se regresó a Jerusalén. Pablo es llamado así por primera vez en este pasaje, ¿verdad? Vemos que en Hechos 13:9 dice: entonces Saulo también es llamado Pablo. Aquí es donde se le nombra Pablo por primera vez. Saulo era un nombre judío. Dice Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, Saulo, que también es Pablo. Pablo quiere decir pequeño en el original griego, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, ¿verdad? Es cuando reprende Elimas, el mago, y lo deja ciego. Vemos entonces a Pablo en Antioquía de Pisidia, en el capítulo 3, del verso 14 al 52. Pablo regresa, presentó a Jesús como el cumplimiento de las profecías. Encuentra la oposición, lo llevó a dirigirse a los gentiles y a dejar la ciudad. Antioquía era un nombre muy popular, por eso se distingue de Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia.
El patrón de casi en cada ciudad fue de Pablo, el patrón que seguía, o podemos decir la estrategia que seguía, era predicar en la sinagoga y después predicar a los gentiles. Había hostilidad de los judíos, se retiraba de la sinagoga y ministraba a los gentiles. Se emprendía una persecución hacia Pablo y Pablo emprendía una retirada del lugar, pero parecía un patrón que normalmente se da en cada ciudad a donde entraba Pablo. Vemos el ministerio de Iconio y Listra, Derbe, y de regreso en el capítulo 14 del libro de los Hechos. En Iconio recibe las palabras, la palabra muchos judíos y griegos la recibieron, eran más nobles, dice la escritura. En Listra los tomaron como dioses y luego los apedrearon. Vemos que la oposición la oposición hizo que se fueran de Iconio a Listra. En Listra predicó a los paganos y sanó a un cojo, y la respuesta fue que los confundieron a Bernabé con Zeus y a Pablo con Hermes. Pablo trató de evitar, ¿verdad? Evitó los sacrificios. Hablaron después mal contra ellos los de Iconio con los de Listra y los apedrearon. Vemos aquí lo voluble que es la gente. En un momento te están alabando y después te están apedreando. Así es la naturaleza humana. Es por eso que se nos manda a ser prudentes en la iglesia. Los líderes a veces nos tienen aquí y al rato nos están dando la espalda y nos están apedreando. Pues bueno, nuestros ojos están puestos en Cristo, no en los seres humanos. Si buscamos agradar a los hombres, dice la escritura, no somos siervos de Dios, ¿verdad? Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor siempre. Pablo se fue el día siguiente, vemos que a Derbe, ¿verdad? Cuando los apedrearon allá en Listra, pues salieron corriendo. Vemos entonces el concilio en Jerusalén en el capítulo 15 del 1 al 35. Acuérdense que esto es un resumen, no podemos entrar a fondo. A veces estudiar aún un capítulo de la Biblia puede llevar muchos días, varias predicaciones. Ahorita que estoy estudiando Santiago, estamos predicando expositivamente Santiago los domingos, pues ya llevamos un tiempo, y así di Efesios, etcétera. Y ahorita esto es un resumen, hermanos, entonces, pues bueno, solo es una pasadita leve. Vemos que en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, hay un acuerdo de los apóstoles ante el dilema, ¿verdad?, de la obediencia a la ley, que la obediencia a la ley no era necesaria para la salvación. Muchos judíos, ¿verdad?, que se habían convertido, le estaban diciendo que era necesario que guardaran la ley y el día de reposo y que se circuncidaran para poder ser salvos. Y Pablo se opone rotundamente porque no hay un fundamento doctrinal en eso. Vemos que los gentiles solamente debían de abstenerse de las prácticas que afectaran a la unidad. La iglesia de Antioquía de Siria no había puesto ninguna condición a la conversión de los convertidos. Los judíos convertidos querían que los gentiles convertidos adoptaran la ley de Moisés. Este desacuerdo llevó a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para ponerlo ante los pies de los apóstoles, ante el consejo, no a los pies, ¿verdad?, sino a consideración del liderazgo de la iglesia, que eran los apóstoles, un asunto doctrinal. Pedro apoyó a los gentiles, lo cual habían sido purificados por la fe. Jacobo, el hermano del Señor, que era considerado el pilar de la iglesia en Jerusalén, el pastor de la iglesia de Jerusalén, apoyándose en las escrituras, dijo que los gentiles podían ser creyentes sin seguir las leyes judaicas.
vemos que escriben una carta para Antioquía y la enviaron con Judas y Silas. Y esto, hermanos, yo pienso que hay que tener mucho cuidado porque hay en nuestros tiempos hay muchos judaizantes, hay mucha gente que pues quiere imponer las fiestas judías, quieren imponer las leyes mosaicas, quieren imponer hasta la forma de vestir de los judíos en nuestros tiempos. De esta manera están operando los judíos mesiánicos. Muchos creen en Cristo y creen en Él como su Señor y Salvador, pero aparte se añade la ley. Y esto es bastante peligroso porque tienes que guardar el día de reposo y tienes que hacer el Shabbat y tienes que ponerse los tzitzis. Los tzitzis tienen, pues bueno, representan a la ley. Los hilitos que traen colgando ahí en un chalequito que traen los judíos representan los 613 mandamientos y ordenanzas de la ley. Entonces, el ponerse bajo la ley, en el libro de Galatas vemos que el apóstol Pablo reprende, ¿verdad?, a la iglesia que estaba siendo judaizada. Y bueno, esto es lo que estaba sucediendo en el primer siglo, y esto es lo que sigue sucediendo también. Tenemos que tener cuidado con la doctrina y ser celosos con lo que el Señor nos ha entregado, el tesoro maravilloso de la doctrina que tenemos en nuestras manos. Entonces continuamos con nuestro estudio. Vemos que la carta decía que no era una condición para la salvación la obediencia a la ley de Moisés. En segundo lugar, se les pidió que evitaran las prácticas que traerían contienda entre judíos y gentiles, como la comida, no comer con sangre, ni animales estrangulados, ni sacrificios a los ídolos, que se abstuvieran también de la inmoralidad sexual. En tercer lugar, pidió la unidad para el buen testimonio del Evangelio, ¿verdad? Si el mundo nos ve a nosotros divididos, como desgraciadamente, por eso la Escritura nos manda a tener cuidado de las herejías cuando entran a la iglesia, de las falsas doctrinas, porque estas herejías al entrar a la iglesia pueden destruir la unidad, pueden provocar divisiones, pueden generar contiendas entre el pueblo. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. En Vida Nueva, por ejemplo, donde yo pastoreo, no permitimos que la gente dé estudios bíblicos que no sean aprobados por el liderazgo. ¿Esto qué quiere decir? Que no cualquiera diga, yo voy a dar Apocalipsis, pues órale, aviéntate, ¿no? No es así. ¿Y por qué? Porque tratamos de que la doctrina tenga unidad. Solo los estudios que les vamos dando y que ya están aprobados por los pastores de la iglesia, por el pastor Armando, por el pastor Alejandro, que son columnas de la iglesia de Vida Nueva, entonces, ¿verdad?, se da oportunidad de que se abra un estudio bíblico bajo supervisión. La doctrina es sumamente importante, el tener cuidado. Muchas iglesias que descuidan esta área pues terminan con problemas o comienzan a infiltrar las herejías, y esto ha sucedido en el primer siglo y sigue sucediendo, y aún en estos postreros tiempos dice la Escritura y está profetizado que muchos apostatarán de la verdad, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, es por eso que el conocimiento de la verdad, dice la Escritura, es lo que nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de caer en el engaño, libres de caer en una trampa, ¿verdad? Libres de una predicación. Cuando tú estás, ¿verdad?, constantemente creciendo en el conocimiento de Dios y escuchas un mensaje que no está bien, tú lo vas a discernir. Te vas a dar cuenta que ese pastor o persona que está predicando se está desviando de la verdad. ¿Por qué? Porque estás creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos manda el Señor, crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Esa es nuestra obligación. Cuando Nehemías construyó el muro, me gusta ese ejemplo y lo pongo mucho porque es una verdad espiritual muy importante.
Cuando Nehemías lo primero que hizo al llegar a la ciudad de Jerusalén no fue construir el templo, no fue construir la ciudad, ni las casas, ni su casa donde se iba a quedar. Lo que él hizo fue reconstruir el muro. Y el muro representa dos cosas en la escritura. Es la palabra de Dios, que es lo que te protege contra los ataques del enemigo, y es la oración. Cuando un cristiano hace énfasis en esas dos cosas, el muro comienza a crecer. El muro te comienza a proteger, no eres arrastrado por falsas doctrinas, no eres atrapado como los niños, ¿verdad? Inconstantes, dice la palabra, que fácilmente al no tener lo que algo te da la escritura es discernimiento entre lo bueno y lo malo. Tú tienes el suficiente conocimiento como para discernir la verdad o la mentira. Y eso es lo que necesitamos. Y la sana doctrina, estar escuchando constantemente, apegándonos a las escrituras, yéndonos, ¿verdad?, estudiando meticulosamente la palabra de Dios, nos da esa capacidad, hermanos. Dejamos de ser niños espirituales, comenzamos a masticar alimento espiritual sólido que nos lleva, ¿verdad?, a un crecimiento suficiente para, pues, ser usados por el Señor y también protegernos, ¿verdad?, de las mentiras del diablo que, pues, lanza constantemente. Acuérdense que el diablo desvió la doctrina, la palabra de Dios desde el principio, desde el huerto del Edén, torció las escrituras y las sigue torciendo. Esta es su manera de actuar, ese es su estratagema, ¿verdad? Dice Hechos de los Apóstoles 15, 28 al 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, y si os guardaréis, bien haréis, pasadla bien. Y de aquí pasamos al segundo viaje misionero de Pablo. Ahí otra vez les recomiendo que en su casa, en el Google, ¿verdad?, busquen segundo viaje, mapa del segundo viaje misionero de Pablo, y ahí van a encontrar la ruta que tomó Pablo. Les digo que Pablo era un misionero incansable. Un ejemplo, ¿verdad? Se considera que cuando terminó la era apostólica, más de 500,000 de personas ya habían recibido a Jesucristo, más de 500,000 de personas. La pregunta es, ¿cuánta gente has ganado para Cristo, verdad? ¿Cuánta gente, cuando termines tu vida, cuánta gente podrás decir, uno o dos recibieron a Cristo? Mira, eso ya es ganancia. Nuestra vida tiene que tener un propósito. La vida de Pablo solo tenía un propósito, y era cumplir la gran comisión, predicar el evangelio y hacer discípulos. Y el impacto que Pablo tuvo en la historia de la humanidad es invaluable, hermanos, no se puede evaluar. La obra que Pablo llevó a cabo puede estar impactando ahorita directamente tu vida y la mía. Lo que él hizo a través de su vida, su consagración, su llamado, ¿verdad?, tan poderoso, ha bendecido a generaciones. Así es que busquemos la voluntad de Dios, ¿verdad?, de nuestras vidas. Vemos el comienzo del viaje misionero en el capítulo segundo viaje misionero, en el capítulo 15, verso 36 al 41. Vemos que Pablo no quiso llevar a Marcos. Aquí vemos el conflicto que hubo en su segundo viaje misionero, así que Bernabé y Marcos se fueron a Chipre. Bernabé tomó Bernabé tomó a Marcos y se fueron a Chipre, y Pablo tomó a Silas y se fue por tierra. Vemos que aquí pues Pablo no quería llevar a Marcos porque los había abandonado en el primer viaje misionero. Este desacuerdo hizo que los dos líderes, Pablo y Bernabé, se separaran. Pablo toma a Silas, Bernabé toma a Marcos, y salieron por diferentes caminos. Aquí, aparte de que parecía un conflicto humano que a veces se llega a dar, yo creo que también tenemos que ver la mano de Dios en todo esto. Yo me pregunto, ¿para qué quieres dos campeones en el quarterbacks en un mismo equipo, verdad?
Eh, los dos eran grandes líderes y para poder llevar el Evangelio y tomar, expandirlo, y bueno, alcanzar a más almas, yo creo que a veces Dios permite cosas que no podemos entender. Yo creo que a veces, mire, si le pudiera decir cuántas iglesias han surgido de vida nueva, cuántos líderes han salido, a veces de buenas, a veces de malas, pero han salido y han levantado iglesias. Yo he conocido gente, ¿verdad?, que se va y dice, ya no quiero nada. Bueno, Dios te bendiga. Y de repente comienza a ser Dios lo comienza a levantar, un desacuerdo. No entendemos. Todo sirve para bien, dice la palabra, para los que le aman. Y yo creo que vemos esto en Pablo y en Silas. ¿Para qué Dios quería juntos estos dos líderes? Y cada quien podía tomar un discípulo e ir a predicar el Evangelio. Y esto sucedió. Vemos que el ministerio en Filipos, en el capítulo 16, Pablo invita a Timoteo a acompañarlo. En Filipos, en la primera ciudad de Macedonia, echó fuera un demonio de adivinación de una muchacha, y ahí fueron golpeados y fueron encarcelados. Vemos que, pues bueno, esto generó, ¿verdad?, un conflicto. Ya conocemos. Yo les pido que vayan, lean también el libro de Hechos. Y pues bueno, eh, este, esto generó la persecución a Pablo, ¿verdad? En cuanto a Timoteo, cuando estuvo en Listra, conoció a Timoteo y él se lo quiso llevar. Le hizo circuncidar porque su padre era griego y su madre era judía. Acuérdense que pues, aquí pareciera una contradicción doctrinal, porque Pablo mismo dice que no se necesitaban circuncidar, pero aquí circuncida a Timoteo. Y pareciera que, bueno, Pablo mismo se está contradiciendo. Pero Pablo era muy, yo lo veo como queriendo quitar una piedra en el camino, y más porque se acercaban muchas veces a los judíos a predicar el Evangelio. Y el hecho de Pablo llegar con un griego, pues podría ser una cuestión de que cerrara las puertas a la predicación del Evangelio, más que una cuestión doctrinal. Pablo era muy astuto y él se hacía como judío para ganar a los judíos y se hacía como gentil para ganar a los gentiles. En fin, Pablo tenía esa habilidad, ¿no?, y esa sensibilidad. Yo no te digo que te pongas un piercing para ganar a los que tienen piercings, o te tatúes para ganar a los tatuados, ¿verdad? No se trata de eso, pero sí tenemos que a veces buscar la manera de alcanzar a una generación que se está extraviando, ¿verdad? Yo a veces veo a mi hijo, ¿verdad?, que le gusta el rap. A mí no me gusta el rap, pero yo no puedo detener esos dones, ese llamado. Yo he visto que hay artistas raperos, ¿no?, que con su música pues llegan a ganar a los jóvenes, o cierta habilidad. No quiere decir que el mundo se meta a la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Hay límites que no podemos rebasar. Pero pues, por ejemplo, la iglesia de Hillsongs, para mí es un ejemplo, ¿no?, de lo que ha logrado, como esta iglesia logró alcanzar a toda una generación. Y que bueno, pues si tú los ves, pues muchos de ellos están greñudos y tienen tatuajes y todo, pero los líderes supieron comprender a los jóvenes. En una ocasión el líder de jóvenes de Hillsongs estuvo allá en Toluca y nos dio algunas conferencias y nos platicaba de que a veces la iglesia no logra alcanzar, no logra entender a la juventud, ¿verdad? Y ahí se detiene su labor misionera. Se quedan en sus formas, se quedan en su mundo religioso, y aquí no le muevas. Yo me acuerdo que yo estuve en una iglesia donde me decían, aquí no se toca batería, y eso fue ocasión para mí de tropiezo, e hizo tropezar a uno de mis hermanos que tocaba la batería, y él jamás regresó.
y fue algo que lo hizo tropezar, porque era un don que él tenía y él quería alabar a Dios con la batería, pero esa actitud religiosa cuadrada, que pues digo, lo siento mucho, ¿verdad? Las iglesias que están así, ¿no? Que entras con velo y todo, bueno, yo respeto todo eso, pero a veces están tan cuadradas en sus formas que no permiten que no alcanzan a otros, ¿verdad? En fin, en Troas, Pablo tuvo una visión para ir a Macedonia. La primera ciudad de Macedonia que visitó fue Filipos. No había casi judíos, no había sinagogas y las mujeres se reunían a orar. Se quedaron con Lidia, una mujer, y después de echar fuera al demonio de adivinación de una muchacha, los dueños los acusaron de practicar costumbres ilegales. Fueron golpeados y fueron encarcelados. En la cárcel, ¿verdad? Encontramos la escena donde Pablo y Silas están alabando al Señor, están orando, y de repente tiembla el lugar, se abren las puertas, se caen las cadenas de Pablo y de muchos que estaban en la cárcel, y el carcelero, ¿verdad? Al ver todo eso, se convierte a Cristo con toda su casa. Vemos que Pablo no quiso salir. Aquí hay una enseñanza maravillosa de cómo la alabanza es poderosa, hermanos, para romper cadenas. Cuando te sientas en una situación difícil, ponte a alabar a Dios, ponte a orar, a cantarle al Señor. La alabanza es un arma maravillosa que nos lleva, ¿verdad?, a romper yugos espirituales. Lo vimos aquí, fue a tal punto que ellos fueron liberados. Y bueno, vemos que Pablo no quiso salir de la cárcel hasta que los magistrados fueran a sacarlos, porque eran ciudadanos romanos. Pablo era ciudadano romano. Los magistrados le pidieron disculpas, pero también le dijeron que se fuera de ahí. Vemos entonces el ministerio en Tesalónica y Berea, en el capítulo 17 del verso 1 al 15. Tesalónica era la capital de Macedonia. Aquí Pablo ministró tanto a judíos como a gentiles. Fueron acusados de alborotar al mundo, y en Berea recibieron bien la palabra de Dios, comprobando todo lo que decía las Escrituras. Vemos que los incrédulos los acusaron de traición a Pablo y a Bernabé, y fueron llevados a Berea. Acompáñenme a Hechos 17:11. Dice la palabra: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con gran solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos eran más nobles. Hay gente, ¿verdad?, que no recibe la palabra, que rechaza la palabra. Dice la palabra que el que rechaza el Evangelio pues se condena, ¿verdad? En cambio, esta gente de Berea fue noble, escudriñaron las Escrituras y muchos recibieron a Cristo. Vemos el ministerio en Atenas, en el capítulo 17, del 16 al 34. Pablo fue llevado al Areópago, donde enseñó, en primer lugar, que Dios es el Señor del mundo y no necesita templos. En segundo lugar, Dios creó a los seres humanos, no nosotros le necesitamos a Él. Y en tercer lugar, que la naturaleza divina no se puede contener en un ídolo. Vemos que Pablo llega a Atenas y lo ve lleno de ídolos, una idolatría tremenda en la ciudad. Dice Hechos 17, 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al Dios que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
Vemos que Pablo les da un mensaje muy claro, ¿no? Todo estaba lleno de ídolos, una idolatría tremenda, y le llama la atención esta inscripción en un altar al Dios no conocido. Pablo les lleva la revelación del Dios verdadero, ese que no conocen es el que Pablo les va a predicar, así como nosotros tenemos que llevar al Dios que desconoce mucha gente, al Dios que no tiene idea mucho, pues mucha gente en el mundo, es al que tú y yo tenemos que predicar, llevarles el Evangelio de Jesucristo. Vemos el ministerio en Corintio, en el capítulo 18. Vemos que Pablo estuvo 1 año y medio predicando a judíos y a gentiles. Fue llevado ante Galión, acusado, y viajó a Cencrea y luego a Éfeso. Corintio era la capital de Acaya, era un centro comercial con reputación de inmoralidad, había mucha perversión sexual ahí en esta ciudad. Aquí conoció a Priscila y a Aquilas, era una pareja romana que fabricaba tiendas. El pueblo acusó, a Pablo de un comportamiento ilegal, pero no era clara su acusación, así es que Galión consideró que el pleito era una cuestión religiosa y lo dejó ir libre a Pablo, ¿verdad? Corintio, una ciudad a la cual escribe a una iglesia desgraciadamente carnal, llena de pleitos, llena de conflictos, a la que Pablo le escribe 2 cartas, ¿verdad? Exhortándoles, edificándolos, y vemos que en una iglesia donde no hay crecimiento espiritual, donde no hay un amor por la palabra, es una iglesia que va a estar llena de conflictos, como lo fue Corintios. Es por eso que es necesario hacer énfasis en el crecimiento espiritual de la iglesia. En la medida en la que la iglesia va creciendo, nosotros como pastores vamos a tener menos problemas. Una iglesia que no se dice, en la medida que tú te discipulas, vas a tener menos problemas en tu matrimonio. En la medida en la que tú estás creciendo en el conocimiento, olvídate de si tu esposo crece o no, o que si tus hijos crecen o no, porque uno puede normalmente señala al de al lado, así como lo hizo Adán, fue mi esposa, ¿verdad? Y fue la serpiente. No, Dios te dice a ti, eres tú el que tiene que crecer. Si las cosas andan mal en el matrimonio, no te preocupes por lo que hace tu esposa. Eres tú el que te tienes que enfocar en el conocimiento de Dios, en crecer espiritualmente, en alcanzar la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto en Cristo Jesús. Y eso te va a llevar a la madurez, a dar fruto, a tener la sabiduría para resolver los problemas que estás enfrentando día a día. Por eso, en estos tiempos en los que estamos viviendo una situación compleja, una situación en la que el cimiento de mucha gente se está desmoronando, se está viniendo abajo. Este tipo de tormentas que son huracanes categoría más allá de lo pensado que teníamos en mente, es algo que está golpeando al mundo entero. Muchos se están desmayando, a muchos se les está acabando la gasolina espiritual, el fundamento de sus hogares se está empezando a quebrantar, a quebrar. Se están dando cuenta que no invirtieron suficiente tiempo en el conocimiento de Dios, que no invirtieron suficientemente tiempo en el estudio de la palabra, que sus fundamentos son débiles. Y cuando golpean los vientos, cuando golpean las tormentas, pues vemos que no soporta, ¿verdad? Pleitos de niños espirituales, contiendas, celos, iras, todas las obras que menciona, las obras de la carne, estaban en Corintios, una iglesia débil espiritualmente, una iglesia, Pablo les decía, yo no puedo hablaros como espirituales, no puedo hablarles como espirituales porque no sois capaces. No había la capacidad espiritual
no había el discernimiento espiritual en ellos, porque todavía tomaban leche espiritual. Igual una iglesia que solamente está proveyendo de leche espiritual a la congregación, doctrinas lights, doctrina pues bueno, que no tiene mucha profundidad, pues va a ser discípulos y de la misma manera, ¿verdad? Pero en fin, vamos al tercer viaje misionero de Pablo, tercer y último viaje misionero del apóstol Pablo. Vemos que comienza en Antioquía y viaja a través de Galicia, Frigia y terminó en Jerusalén. Encontramos aquí el ministerio de Éfeso en el capítulo 19. Vemos que el Espíritu Santo se derramó sobre los primeros creyentes en el capítulo 2, en los samaritanos en el capítulo 8, en los gentiles en el capítulo 10 y los discípulos en Éfeso en el capítulo 19. Pablo encontró a unos discípulos de Juan, los cuales no habían recibido el Espíritu Santo, y les explicó el Evangelio y recibieron a Cristo. Luego enseñó en una escuela. Vemos que un hombre endemoniado atacó a unos que trataron de echar fuera un demonio a una persona, y ellos dijeron conocer a Pablo y a Jesús, pero el demonio les dijo, ¿verdad? A Jesús conozco, a Pablo también, pero a ustedes no, y los atacó. Vemos también que muchos abandonaron las prácticas ocultas en este tercer viaje misionero, y muchos abandonaron y quemaron prácticamente sus libros. Los plateros que hacían imágenes de Artemisa también, a través del ministerio de Pablo, vieron afectados sus negocios, que les causó problemas porque muchos estaban abandonando la idolatría, y Pablo tuvo que irse a Macedonia y estuvo ahí 3 años. Vamos a Hechos 19 del 1 al 6. Dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bien, yo creo que aquí en este punto, ¿verdad? Algunos han hecho doctrina de esto y pues quieren imponer las manos para que otros reciban, basado en esto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene, si vemos en las Escrituras y aún en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, ellos estaban ahí juntos, unánimes, y cayó el Espíritu Santo. Nadie les impuso las manos. Cuando el Espíritu Santo cae con Cornelio, ¿verdad? Pedro simplemente estaba hablando y el Espíritu Santo cayó. No hay una forma, no hay una fórmula para que el Espíritu Santo venga a la vida de uno. Lo que sí dice la Escritura es que si tú pides al Padre el Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Es el sello del Espíritu Santo el que identifica a los hijos de Dios. Amén. Y vemos entonces el siguiente paso es a Grecia y de regreso a Jerusalén. En el capítulo 20 al 21 vemos que Pablo viajó a Macedonia y Acaya, juntó dinero para llevar a los hermanos en pobreza en Jerusalén, y de regreso se despidió de la iglesia de Éfeso desde Mileto. En esta despedida Pablo hizo un repaso de su trabajo misionero y preparó a los líderes. Ya no lo iban a volver a ver. Aquí Pablo se está despidiendo para siempre de ellos,
y fue un momento, ¿verdad?, donde hubo lágrimas. Hay veces que hay despedidas así, ¿verdad? Así me ha tocado con pastores que dices, ya no lo voy a volver a ver. Y se despiden y ellos siguen el camino sirviendo al Señor. Vemos que Pablo preparó a los líderes para cuando él no estuviera. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Eh, Espero, ¿verdad? Y esto es lo que confirma el sello de un ministerio, es que cuando el líder falta, la obra pueda continuar. Esto quiere decir que las cosas se hicieron bien. Acuérdense que una obra no puede depender de un hombre, de una persona solamente. Se tienen que ir preparando. Yo estoy viendo cómo Dios está levantando a una nueva generación. A veces uno pues llega hasta un punto y se acabó. Yo he servido al Señor por 35 años aproximadamente, y a este punto de repente yo ya estoy joven, pero ya siento que no es lo mismo, joven entre comillas, ¿no? Yo me siento joven, pero de repente como que ya no es lo mismo. Eh, Tenemos que ir viendo cómo Dios, tenemos que ir edificando de manera correcta los que estamos en un liderazgo, para que la siguiente generación pueda tomar las riendas, puedan tomar las estafetas. Tenemos que pasar la estafeta a la siguiente generación para que la obra pueda continuar. Vemos que esto es lo que hizo Pablo. Él preparó un liderazgo y la iglesia de Éfeso continuó. Vemos que él se presentó su propio ejemplo de servicio como un modelo a seguir y se despidió de la iglesia de Éfeso. Dice Hechos 20:32, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y vemos que aquí Pablo concluye su ministerio y se dirige él a Jerusalén, donde es arrestado, donde es encarcelado. En el capítulo 21 al 23 vemos que Pablo, cuando entró al templo en Jerusalén, es acusado falsamente, como suele suceder con los líderes y los siervos de Dios. Muchas veces son acusados falsamente, y los soldados lo rescataron del tumulto y lo llevaron arrestado. Muchos cristianos judíos tenían sospechas por su aparente liviandad de la ley de Pablo. Estos judíos cristianos pidieron a Pablo que pagara el gasto de 4 jóvenes que habían tomado un voto, y así verían si Pablo estaba o no sujeto a la ley. Vamos a ver si está sujeto a la ley Pablo. Acuérdense que eran judíos cristianos que todavía seguían la ley. Y Pablo pues cayó también en este juego. Yo no sé por qué le siguió la jugada, pero bueno, Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Pablo accedió y él mismo fue al templo para comenzar un periodo de purificación y de la contaminación ritual. Unos judíos lo acusaron de contaminar el templo llevando a un gentil. O sea, un gentil no podía pisar el templo de Dios, ¿verdad? Y lo acusaron, arrastraron a Pablo, y los soldados romanos lo rescataron del pueblo y lo arrestaron para que fuera interrogado. Vemos entonces la defensa de Pablo en Jerusalén en el capítulo 21 al 22. Pablo se defiende ante la gente, delante de los oficiales romanos. Se defiende también, un tribuno romano le dio permiso de hablar ante la gente. Ahí dio su testimonio a toda la multitud de que había crecido como un judío devoto, y cuando mencionó que Dios le había dicho que fuera a los gentiles, hasta ahí llegaron sus oídos, ya no lo pudieron escuchar más. Para ellos era una abominación, y Pablo entonces fue azotado y llevado para indagar, ¿verdad?, de qué lo acusaban. Supieron que era ciudadano romano, así que lo llevaron a una audiencia ante el Sanedrín,
donde Pablo dividió la asamblea porque sabía que había fariseos y había saduceos. Acuérdense que los saduceos y los fariseos controlaban el Sanedrín. Normalmente los saduceos tenían un mayor control político y religioso del Sanedrín. De ahí venía el sumo sacerdote, etcétera. Les dijo que se le juzgaba a Pablo por la cuestión de la resurrección de los muertos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué se me acusa? Pues porque creo en la resurrección. Entonces eso desató una división entre los saduceos y los fariseos. Vemos que el tribuno romano entonces rescata a Pablo y lo regresa a los cuarteles. Se supo que de un complot en contra suya, y el comandante romano lo envió a Cesarea para que el procurador Félix lo entrevistara. Y esto sucede en el capítulo 23. Vemos que Pablo tiene una audiencia delante de Félix en el capítulo 24. El gobernador Félix había sido un esclavo. Él usaba de violencia para sofocar las rebeliones. Se casó con Drusila, hija de Herodes Agripa I. Pablo negó las acusaciones de los judíos en su contra. Y Félix rehusó a actuar, pues no tenía las suficientes pruebas, pero mantuvo a Pablo prisionero. Félix lo hacía llamar de vez en cuando, esperando que Pablo pues le diera dinero, algún soborno de parte de Pablo, y eso nunca sucedió. Qué tremendo ejemplo de Pablo, qué integridad. No dio ni una mordida, no le dio ni la mordida al de tránsito, no quiso. Él era un hombre de Dios, un hombre santo, ¿verdad? Vemos que terminó su mandato como gobernador y no soltó a Pablo con tal de congraciarse con los judíos, Félix, ¿verdad? Y vemos también en el capítulo 25 a Pablo ante Festo. Festo fue un gobernante en Judea y sirvió desde los 50 hasta que murió en el año 62 después de Cristo. Los judíos le hablaron a Festo de Pablo. Una vez que fue a Jerusalén, Festo tuvo una audiencia con Pablo y quiso ganarse el favor de los judíos y le ofreció llevar a Pablo a juicio en Jerusalén. Entonces Pablo vio que aquí corría peligro su vida, que esto era un plan de los judíos, y apeló a César porque era ciudadano romano. Dice Hechos 25 del 9 al 12, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, esto ya lo vimos, lo estamos viendo en la escritura, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio, alguna cosa, algo digno de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. A continuación, en el capítulo 25 y 26, vemos a Pablo ante Festo y Herodes Agripa II. Agripa le pidió escuchar a Pablo porque no tenía pues los suficientes argumentos como para enviar a Pablo al César. No había una acusación real sólida contra Pablo. Pablo presentó su testimonio completo. Fue un judío devoto, como él persiguió a los cristianos, él contó sobre su conversión, etcétera. Y Pablo le dijo que estaba loco, ¿verdad? Pablo está loco, y bueno, pero Pablo se volvió a Agripa y le dijo en Hechos 26-27,
¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y así están muchos, ¿verdad? Por poco me persuades a ser cristiano. Ojalá y persuadiéramos de verdad a muchos, porque su vida está corriendo un riesgo terrible. No sabes tú cuándo te vas, en qué momento dejas de respirar, y mucha gente está así. Por poco me persuades, ya casi me convences, ¿verdad? Pues desgraciadamente Dios va a vomitar a los tibios. Muchos están esperando hasta que se puedan divertir en este mundo, puedan seguir viviendo como quieren, sin Dios en el mundo, etcétera. Pero va a llegar un momento en que cuando quieran voltear a Dios, tal vez no haya ni tiempo, ¿verdad? Pablo dice en versículo 29, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Vemos que Pablo viaja a Roma. Con esto concluimos en el capítulo 27 al 28. Vemos que Pablo intervino 4 veces durante este viaje. En su viaje a Roma, él predijo en primer lugar que iba a haber un peligro grande desde Creta. En segundo lugar, el barco fue golpeado por la tormenta y Pablo dijo que ninguno moriría. Pablo dijo, nadie va a morir de esta tripulación, ¿verdad? Ni de los que venimos aquí. Dijo también, en tercer lugar, que los marineros debían permanecer en el barco para preservar la vida de los pasajeros. Y en cuarto lugar, les animó a comer para poder llegar hasta la playa. Vemos que el barco choca en este viaje a Roma, choca contra los arrecifes y se parte. Quisieron matar a los prisioneros, pero queriendo salvar a Pablo, lo impidieron y todos llegaron a salvo a la playa. Ahí se quedaron en la isla de Malta durante 3 meses y Pablo ministró sanidad e hizo milagros ahí. Es más, una serpiente bajando a la playa muerde a Pablo. Pensaban que iba a morir y se dieron cuenta que no sucedió así, ¿verdad? Pablo operaba en milagros. Vemos que cuando mejoraron las condiciones es que viajaron hasta Italia. Y aquí vemos a Pablo en Roma en el capítulo 28. Vemos entonces que los creyentes reciben a Pablo en su llegada, ¿verdad? Pablo llama a los líderes judíos para explicarles por qué estaba ahí, por qué lo habían enviado. También les comparte el evangelio a ellos y a todos los que le iban a ver, a los soldados romanos principalmente. Dice en Filipenses 4, 21 al 22, saluda a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Acuérdense que Pablo estaba escribiendo desde Roma, encarcelado. Tenía soldados romanos, un soldado con una cadena que no se separaba de Pablo por turnos. Qué privilegio para ese soldado haber estado escuchando a Pablo. Pablo no desperdiciaba una oportunidad para llevar el evangelio. Ahí esa persona que estaba a su lado le predicó el evangelio y a muchos ganó para Cristo. Vemos que después de 2 años Lucas ya no menciona nada. Al parecer Pablo fue liberado, ya sea porque se enjuició a Pablo y salió libre, o porque declinaron juzgarlo. Salió libre y tuvo un tiempo adicional en el ministerio. Visitó algunas ciudades, escribió las pastorales en ese tiempo y finalmente fue encarcelado nuevamente, condenado y ejecutado. Y aquí concluye el libro de los Hechos, pero realmente este libro podemos decirlo pues que no es un libro que ha concluido, es un libro que sigue abierto hasta nuestros tiempos
el ministerio del Espíritu Santo a través de la iglesia. Vemos a estos personajes maravillosos, ¿verdad? Pero la realidad es que son gentes que el Espíritu Santo ha usado. La pregunta es, ¿tú vas a dejar que el Espíritu Santo te use? Acuérdate que Dios no usa gente perfecta. Yo no soy perfecto. Si tú crees que eres perfecto, pues qué bueno, pero nadie es perfecto delante del Señor. Pablo, él mismo dijo que tenía debilidades y se gloriaba en sus debilidades, porque en esas debilidades operaba el poder de Dios, ¿verdad? Y es cuando tú reconoces que no eres tú el que hace la obra, sino es la gracia de Dios, es que Dios comienza a usarte, ¿verdad? Dios quiere levantarte para llevar el Evangelio a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. Predica el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, en todo lugar. Predica tiempo, afuera de tiempo. En este libro podemos, si algo podemos percibir, es el fuego de estos siervos de Dios, imparables. Nada los detenía, nada hacía que claudicaran, ni persecución, ni naufragios, ni encarcelamientos, ni la muerte, ni nada. Podían algunos ser martirizados. Nada detenía a la iglesia y nada sigue deteniendo a la iglesia de Jesucristo. Estamos viviendo, hermanos, ya tiempos gloriosos, tiempos en los que podemos ser ya la última generación, podemos ser la generación que ve a Cristo regresar en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y recuerden que el Señor viene con su galardón. El Señor viene a recompensar a los que fueron fieles en lo poco. Si tienes dones, tú puedes decir, ¿yo cómo voy a servir al Señor? ¿Qué puedo hacer? Yo no soy pastor, no importa que seas. Tú puedes servir al Señor en cualquier lugar, en la iglesia, en el ministerio de limpieza, en el ministerio de decanes, donde quiera. Acuérdate que la iglesia es un equipo. No podemos pensar que la iglesia es una figura. La iglesia ni soy yo, no es el pastor Armando. La iglesia es todo el cuerpo de Cristo trabajando juntos para llevar a cabo la obra del ministerio. Ahorita que estoy hablándoles, yo no hice solo posible esta transmisión. Somos un equipo, ahorita estamos aquí en mi casa, pero hay gente detrás de todo eso. Sus ofrendas también son importantes. Si yo no puedo predicar, pues puedo con mi ofrenda, y eso Pablo, ¿verdad? Cuando les escribe a los filipenses, sabía que esas ofrendas que llegaban hacían que Pablo pudiera continuar. Él tenía que pagar hospedajes, tenía que pagar rentas, tenía que alimentarse, tenía que continuar. No crea que Pablo estaba preocupado por si tenía o no tenía, y lo vemos muy claro. Pablo, su único propósito era predicar el Evangelio de Jesucristo. Bien, mis hermanos, pues vamos a orar para finalizar esta lección y vamos a despedirnos con una oración. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que pues tú la guardes en nuestros corazones, que esta palabra llegue, Señor, a buena tierra y que produzca fruto al 100%, Señor. Gracias te damos por este libro maravilloso de los Hechos. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros también ser un instrumento en tus manos, Señor. Úsanos como usaste a Pablo, como usaste a Felipe, como usaste a los apóstoles, pero ante todo que sea tu Espíritu Santo guiándonos a lo que tú quieres que hagamos, Padre. Danos la gracia para servirte. Todo esto te lo rogamos en el precioso y glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.